Bien, buenos días. Tenemos que volver ahí al trabajo, al estudio, a las jornadas jacobeas. Y yo tengo el placer hoy de presentaros a una persona notable, muy destacada de este mundo que es esta gran familia de los estudios jacobeos. Es Mary Jane Dunn. Lo primero que quiero decir es que ella es una importantísima representante de la comunidad estadounidense, que sabéis que es tan importante para el camino hoy. Y eso es lo primero que me gustaría destacar. Yo no la conocía personalmente, la conozco pues a través de los podcasts y también a través de sus publicaciones y de alguna lectura. Ella es profesora de español en el Departamento de Inglés, Filosofía y Español en Southwest Minnesota State University. Ha realizado la peregrinación a Santiago de Compostela, tanto recorriendo el camino, por primera vez el camino francés en el año 1979, como para ella el camino también es un camino de investigación. Es lo que entiendo de esta presentación. En su labor académica, y se ha centrado sobre todo en realidades de la peregrinación medieval, así como en las representaciones más tardías de la peregrinación. En el año 1988 recibió fondos del programa de cooperación entre el Ministerio de Cultura Española y las universidades de los Estados Unidos para establecer otra cosa que conocéis los que estáis en este mundo, que es la Newsletter of the Friends of the Road to Santiago. Ha editado una colección de artículos en The Medieval Pilgrimage to Santiago de Compostela y ha traducido en inglés, esto es muy importante, como lo sabéis, los 3 primeros libros del Códice Calistino, Liber Sancti Jacobi. Sus investigaciones recientes, publicadas en varios libros, profundizan en las narrativas de los viajes de peregrinos de los siglos XVI al XVII, del XIV al XVII, y concretamente las descripciones de Compostela por las autoras peregrinas, sobre todo a principios del siglo pasado. Bueno, a mí me ha tocado al alma que seas especialista en Emilia Pardo Bazán, porque es una de mis autoras preferidas. Ha estudiado la presencia de la peregrinación o de motivos de la peregrinación en Emilia Pardo Bazán, también en Edith Wharton, en Catherine Lee Bates y otras. Y también es una estudiosa del patrimonio intangible del Camino de Santiago. En el año 2024, es decir, muy recientemente, ganó el Premio Internacional Améric Picot de la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago. ¿Es la asociación gallega? No, es otra. Vale. Y en este momento su trabajo se centra en una obra para la Oxford University Press, enhorabuena, con un título muy bonito, Stones, Mountains and Stars, Sacred Places on the Camino de Santiago. Piedras, montañas y estrellas, lugares sagrados en el Camino de Santiago. Y también está editando en inglés una traducción de los cuentos de Pardo Bazán relacionados con la peregrinación a Santiago y su propia peregrinación a Roma, que no conocía tampoco, con lo cual me parece que todo esto es muy interesante. Entonces le dejo su palabra, nos va a hablar de uno de los temas estrella, evidentemente, de la peregrinación compostelana, y esperemos que nos ilumine con su visión. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Y muchas gracias al profesor Taín por haberme invitado a presentar en estas lecciones jacobeas. Es un gran honor estar aquí entre tantos ilustres y doctos investigadores, profesores y académicos de la peregrinación histórica y contemporánea. Gracias también a la Universidad de Santiago de Compostela, a la Xunta de Galicia, el Jacobeo y la Catedral de Santiago por su patrocinio y a todos los otros colaboradores de esta conferencia. Esta. Cuando me invitó a participar, el profesor Taín me sugirió el título y el enfoque de esta presentación: Los secretos del Codex Calixtinus, Liber Sancti Jacobi. Acepté la invitación, pero pedí tiempo de pensar en otro tema, porque a pesar de haber traducido los primeros 3 libros del Codex Calixtinus al inglés,
no tenía ni idea de ningún secreto que podría revelar. Durante el siglo XIX, muchos historiadores, musicólogos e investigadores de literatura y arte de todos los países europeos e incluso los Estados Unidos empezaron a estudiar el Liber Sancti Jacobi, nombre que voy a usar, eso es muy importante, nombre que voy a usar para referir al conjunto de manuscritos, completos o parciales, que traten de información que está contenida también en el famoso Codex Calixtinus, un título que reservo solo para el manuscrito del archivo de la catedral tal como es hoy. O sea, Codex Calixtinus para mí es un manuscrito, nada más, ¿no? Me imagino que todos los presentes ya conocen del Codex Calixtinus. El manuscrito de la catedral es una colección de 5 libros distintos que comparten un tema: la importancia de Santiago Apóstol y la veneración de su tumba en Santiago de Compostela. Los 5 libros son: 1. Una compilación de sermones y liturgia para celebrar las fiestas de Santiago. 2. Una colección de los milagros del santo. 3. Una historia de su pasión y traslación. 4. Una narración de las hazañas de Carlomagno en España, conocido como el Pseudo-Turpin. Y 5. El famoso Guía de Peregrinos. El Códex también incluye al final unos folios importantísimos de música polifónica, unos milagros adicionales, la famosa canción Dum Pater Familias, la bula de Papa Inocencio II que asegura la veracidad del códice. Cada uno de estos libros y los folios adicionales tiene una historia fascinante y complicada. ¿Qué podría yo añadir de secreto? El diccionario de la Real Academia Española define secreto como, cito, una cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta, con los sinónimos misterio, enigma, incógnita, interrogante y confidencia. Esta definición y estos sinónimos sugieren que todo lo del Codex Calixtinus es un secreto. A pesar de los muchos estudios y teorías, no sabemos quién fue su autor o su compilador. Se le atribuye al Papa Calixto, pero hay dudas de su autoría ya en el siglo XVI. ¿Quiénes eran Aymeric Picot o Aymericus Canciller? ¿Eran la misma persona? ¿Quién escribió el libro 4 bajo el nombre del arzobispo Turpino? Aunque se han propuesto muchas teorías, el autor o compilador de esta obra es un misterio. Generalmente se acepta una fecha de cerca de 1140 al manuscrito de la catedral. Gracias al estudio codicológico del manuscrito por Manuel Díaz y Díaz y su equipo, el Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, de 1988, sabemos que el manuscrito de la catedral contiene folios de varias fechas y de varias manos. Hay elementos del Códex que se basan en materiales más antiguos: los sermones de Beda y de San Gregorio Magno, los poemas de Venatius Fortunas, el Pasionario Hispánico, la Epístola Leonis, por ejemplo. El manuscrito no ofrece una fecha interna precisa, aunque comúnmente se usa la fecha del manuscrito de Ripoll de 1173 como la fecha antiquem. La fecha de invención y de compilación es una incógnita. ¿Dónde se escribió? ¿En Francia? ¿En Cluny? ¿En Compostela? ¿Se escribió una parte en Francia y luego se le añadió más en Santiago? ¿Se creó de una manera bien considerada y entera o un poco improvisado, como ha dicho Manuel Díaz y Díaz? O sea, ¿había un plan original
o los investigadores modernos han inventado una estructura al examinar el manuscrito de la catedral tal como es ahora. ¿Cómo era su forma original? ¿De qué partes se consistía? Su lugar de origen es un enigma. No tengo nada que ofrecerles de secreto en cuanto al autor o compilador, ni la fecha del manuscrito de Compostela, ni su lugar de origen. Aunque mi coautor y traductor principal de nuestras traducciones, Tomás Coffey, está convencido de que el escritor tiene estrechas relaciones con Cluny. Al punto de desesperarme en cuanto a qué secreto podría elucidar, recibí otro correo electrónico del profesor Taín, y cito: «Tengo una pregunta que ronda en mi cabeza desde hace tiempo. Si en tiempos de Georgiana Goddard King solo le había publicado el libro 4 del Códice Calixtino, por Fita y Colomé, ahí la Codex de Saint-Jacques de Compostelle, Liber de Miraculis Saint Jacobi, publicado en Francia en 1882, entonces, ¿cómo conoció King el resto de los libros del Códice Calixtino? Particularmente me pregunto cómo conoció el libro 5 con las descripciones de la catedral». Fin de cita. La respuesta a su pregunta era fácil. El libro 4, publicado por Fita y Colomé con el doble título de Códice de Santiago de Compostela y Libro de Milagros, fue en realidad el libro 5, Guía de Peregrinos, publicado bajo su nombre medieval tradicional, pero usando una nueva enumeración hecha después de desmontar el libro 4 del Códex en el siglo XVI o XVII. Con esta pregunta del profesor Taín me di cuenta de que la información reservada y oculta, el secreto del Códice Calixtino, Liber Sancti Jacobi, para mí no está dentro del manuscrito, sino en la transmisión del texto entre su composición original y 1945, fecha de la primera publicación completa del Codex Calixtinus. ¿Qué sabemos de la transmisión, la vida, digamos, de este precioso manuscrito? Las primeras alusiones a lo que hoy consideramos el Liber Sancti Jacobi no lo denominaron así. La mayoría lo apuntaron el Liber de Miraculis Sancti Jacobi, título que se seguía usando hasta finales del siglo XIX. No fue hasta 1912 que Joseph Bédier, en su libro Le Legende épique, propuso la idea de usar Codex Calixtinus al referir al manuscrito de la catedral y Liber Sancti Jacobi a los otros ejemplares. En esta misma obra, Bédier también señaló por primera vez que el manuscrito se autonombró Jacobus en la carta introductoria a la obra, nombre que nunca se usaba para referir al códice en la Edad Media. El gran secreto en cuanto a la transmisión del texto es que la mayoría de los estudios, pronuncios, teorías y comentarios que se publicaron sobre el Codex Calixtinus o Liber Sancti Jacobi, antes de la publicación de la edición latina completa hecha por Walter Murrell Whitehill, no se basaban en el ejemplar que está ahora en el archivo de la catedral. Hoy quisiera narrar la vida secreta de cómo el contenido de este manuscrito tan precioso e importante a la peregrinación, la catedral, la música, la literatura y historia medieval se ha divulgado desde el siglo XII. Señalaré algunos de los hitos más importantes en la transmisión de esta materia y los muchos y variados títulos con los cuales se ha nombrado lo que hoy consideramos el Liber Sancti Jacobi. Hay otros manuscritos similares al Codex que contienen la misma materia en la misma orden.
los de Salamanca, de Londres, de la Vaticana, por ejemplo. Y hay otros que son más parciales o con materia en otro orden, lo que Díaz y Díaz llama libellus. Aunque todos los investigadores modernos están de acuerdo de que el Codex Calixtinus es el más viejo y el más completo de los manuscritos que existen hoy, no es ni ha sido la base de los estudios tempranos de la materia y los libros individuales del Liber Sancti Jacobi. Antes de continuar, quisiera mostrarles este gráfico de los autores y los porcentajes de los libros del Codex Calixtinus. En esta visualización, cada columna representa un folio recto o un folio verso. Es un poco inexacto porque algunos de los folios incluyen piezas de varios autores. Tuve que decidir a quiénes designarlos pero representa más o menos la división de los 5 libros y lo asignado a Calixtus en rojo. Se puede ver todo de arriba, ¿dónde está la flecha? Ahí está. Este es todo el libro primero. El libro 2, el libro 3, el libro 4, el libro 5 y los folios adicionales. Y se nota que los folios adicionales son tan grandes como los libros 2, 3, 4 y 5. O sea, son súper importantes y muchas veces la gente no entiende que no son parte del códex de los 5 libros, esta información. Bueno, es algo con que jugaba antes de hacer eso. Pero se ve bien, ¿no? Se ve bien. Bueno, la primera fecha en que tenemos una referencia externa a un manuscrito dedicado a Santiago en Compostela es de 1173. Leopoldo de Lille, en un artículo en la Cabinet Historique de 1878, publicó una carta escrita por un monje benedictino del monasterio de Ripoll. El monje Arnaldo de Montes había hecho la peregrinación a Compostela para expiarse de algún pecado. Mientras estaba en Compostela, vio un códice de 5 libros. En una carta a su abad, un gran devoto a Santiago, lo describió en detalle y pidió permiso quedarse algún tiempo más para copiar una parte de esta obra. De Lille insiste en que esta carta de Arnaldo de Montes sirve de prueba de que había un manuscrito de gran honor que se mostraba a los peregrinos en Compostela. Imagina que los 2 manuscritos de la Biblioteca Nacional Francesa y otros de la Escuela de Medicina de Montpellier igualmente se basaban en este códice desconocido de Compostela. Parece que de Lille en este momento no sabía de la existencia del Codex Calixtinus al publicar su artículo. El manuscrito de Ripoll no está ni completo ni idéntico al ejemplar de la catedral. Arnaldo de Montes copió los libros 2, 3 y 4, pero solo trozos del primer y quinto libro. En 2004, Verena Forster-Blins, en un artículo en Anuario Musical, determinó por parte de la notación musical que el manuscrito de Ripoll no se copió del Codex Calixtinus y que tampoco estos 2 manuscritos de Ripoll y el Codex se copiaron de un manuscrito común. O sea, un primer pequeño secreto. El manuscrito de Ripoll no es prueba directa del Codex Calixtinus, de su existencia. Durante esta época también circulaba la historia de la Pasión de Santiago, tal como se incluye en el libro 3, el Translatio del Codex. Se ve en la Biblia de Pamplona, por ejemplo, la lucha entre Santiago y los demonios de Hermógenes y luego el bautismo de Josías. ¿De qué fuente viene esta narración?
Joel Varela Rodríguez, Más allá del Códice Calixtino, 2024, ha señalado las versiones del translatio anteriores al Codex. Hay elementos distintos entre las narraciones que pueden informarnos, quizás, de la procedencia de los libellus, esas versiones cortas, y cuáles eran las fuentes de los investigadores de los siglos XVIII y XIX. La segunda vez que se encuentra la historia de Santiago, los milagros, la influencia de Carlomagno, una conexión al Papa Calixto, es en el siglo XIII, gracias a Vicente de Beauvais, dentro de su obra enciclopédica Speculum Maius, parte 3, el Speculum Historiale. Los milagros que Beauvais incluye no son idénticos a los del Codex. Faltan un par de ellos e incluye unos distintos. Parece que el Speculum empieza la tradición de referir a la materia de lo que consideramos el Liber Sancti Jacobi como el libro de milagros de Santiago. O sea, los milagros dan nombre a la compilación y no el Papa Calixto en este momento. El Speculum Historiale existe en más de 300 manuscritos y numerosas versiones impresas. Sirve de continua y extendida fuente de información sobre el culto de Santiago hasta el siglo XIX. Aquí otro secreto. Que sepa, hasta hoy nadie se ha apuntado que en la edición incunábula de 1494, impreso en Venecia por Hermanus Liechtenstein, el índice no nombra a un autor de los milagros, Jacobi Apostoli Miracula Libro. Pero a cambio, la introducción a los milagros dentro del texto presenta a otra persona distinta y rara, el Papa Gelasio II, predecesor de Papa Calixto, de libello miraculorum sancti Jacobi a Gelasio Papa Compilato. Este error reaparece unos 150 años más tarde en la edición de 1677. En esta edición es el índice que nombra a Papa Gelasio, de Miracula San Jacobi Apostoli a Papa Gelasio Compilato, pero dentro del texto los atribuye a Calixto, de libello miraculorum Sancti Jacobi a Calixto Papa Compilato. No he mesurado todas las ediciones tempranas, ni mucho menos los numerosos manuscritos de Vicente de Beauvais, pero este nombramiento de Gelasius me parece un curioso enlace con Cluny. Mi coautor, el profesor Tom Coffey, es especialista en la retórica del monje benedictino y cardenal Alberic de Monte Cassino, quien murió en 1088. El Papa Gelasio II nació con el nombre Juan de Gaeta. Era monje benedictino y estudiante de Alberic de Monte Cassino. Fue canciller del Papa Pascales II y en este papel reformó la administración de la oficina del Papa. Gelasio fue elegido Papa en 1118, pero murió en el monasterio de Cluny a finales del mismo año. Al morir Gelasio, Guido de Borgoña fue elegido en Cluny a ser el próximo Papa, nuestro Calixto II. Curioso, ¿no? Saber quién y cuándo se acreditara a Gelasio de autoría del Liber Sancti Jacobi podría darnos una pista en cuanto a su origen y compilador. ¿Esta conexión existe en alguno de los manuscritos beauvaisianos tempranos? No sé, hay 300. Pero es una pista que queremos seguir.
Lo que sí sabemos es que el Speculum de Beauvais incluye varios sermones atribuidos a Papa Calixto, el episodio de Santiago con el mago Hermógenes y los discípulos de Santiago y su translatio, y un capítulo sobre San Pedro encarcelado, un tema que también incluye en el capítulo 3 del libro 3 del Codex. En otro libro del Speculum, Beauvais relata la historia de Turpino. O sea, Vicente de Beauvais incluyó mucho del Codex, pero no todo y no en la misma orden. El campo de estudio de comparación entre el Liber de Sancti Jacobi y los elementos incluidos en el Speculum es enorme y abierto. Hay más secretos de descubrir allí, estoy segura. Volvemos a las menciones cronológicas del Codex Calixtinus. Un humanista alemán, Hieronymus Munzer, en su narración sobre su peregrinación a Compostela en 1494, nos ofrece la primera evidencia del Liber Sancti Jacobi por parte de un peregrino secular. Munzer viajó de su casa en Nuremberg hacia Compostela para escaparse de la plaga. Escribió de sus visitas a los monasterios e iglesias, describió los mercados y los pueblos a lo largo de la ruta. Llegó a Compostela en diciembre. Incluye en su narración 19 pasajes del Pseudo-Turpin, el libro 4, y unos fragmentos del primer libro, un trozo de la carta de Calixto y la parte del sermón Veneranda Dies que explica el significado de las conchas y cómo se debe hacer una peregrinación. Lo interesante y debatible es que Munzer no transcribió estos pasajes del manuscrito de la catedral, sino de otra copia. Al comenzar su relato, explica que copió parte de un códice grande de 4 libros, escrito por Calixto sobre los actos de Santiago, sus milagros y la redención de Galicia por Carlomagno. Parece no haber leído ni visto el libro 5, la guía. Según Munzer, usó un ejemplar que estaba en la casa del capellán Juan Ramos. Así, aunque a veces se cita esta narración como prueba del Codex Calixtinus de la catedral, es probable que Munzer copiara de otra versión que existiera en Compostela en aquel entonces. Durante esta misma época, finales del siglo XV, hay otra mención de la liturgia e himnos del Liber Sancti Jacobi que se encuentra en el Breviarium Hispanica, una incunábula impresa en Lisboa por Nicolás de Sajonia. Lo he estudiado lo suficiente de ver que incluye varios pasajes del primer libro, por ejemplo, el Sermón 2 y el prólogo a la Pasión Mayor, el capítulo 9 del Codex, y los milagros número 4 y número 5. Menciono este breviario a causa de su importancia en el gran catálogo de Guido María Dreves, el Analicta Hymnica Medievi, Hymnodia Iberica Carmina Compostelana, publicado en 1894. Dreves basa mucha de su compilación de la Hymnodia Ibérica en este breviario, aunque saca la Carmina Compostelana de, y cito, el así llamado Codex Calixtinus. Dreves fue uno de los primeros investigadores modernos en dudar el papel del Papa Calixto en la creación de la liturgia del Liber Sancti Jacobi. También reconoció que se había cortado el Codex Calixtinus en 2 partes, culpando a Ambrosio Morales. Es el primero, creo, que culpó a Ambrosio por haber quitado el libro 4 del Codex en la catedral. Dreves reconoció esto porque había comparado la materia del Codex Calixtinus con otro manuscrito de Madrid que incluía el libro 4.
Al final de la introducción de la himnodia, Dreves incluyó el texto de la carta aprobatoria del Papa Inocente de los folios adicionales del Codex y una foto que se ve ahí de una parte de folio 101 verso, Salet Cores Colestium. No nos dice quién ni cuándo se sacó esta foto. El estudio de Dreves nos lleva al evento cronológico más importante en cuanto a la vida del manuscrito Codex Calixtinus, la visita de Ambrosio de Morales a la catedral en 1572, su descripción del Codex y el supuesto resultado, la eliminación del libro 4, el pseudo-turpin, del manuscrito. El manuscrito de la relación del viaje que Ambrosio de Morales, cronista de su majestad, hizo por su mandado el año de 1572 en Galicia y Asturias, reside actualmente en el Escorial. A pesar de su afán de peregrinar a Compostela, Morales estaba desilusionado con Santiago y el archivo de la catedral. Del archivo dice: de los libros tienen tan poco cuidado que, habiéndosele dejado poco una gran librería en un testamento, la vendieron. Así tienen solo 2 libros, y esos tales como aquí con harta lástima diré. Uno es la historia compostelana, mal escrita en papel, con muchas hojas faltas y otras rotas. El libro que tienen está entero y fuera harto mejor que no lo estuviera, es el libro de los milagros del apóstol Santiago. No lo llama el Codex Calixtinus. El libro de los milagros del apóstol Santiago, que dicen escribió Papa Calixto II. Es un buen libro en muchas cosas, mas no lo escribió aquel sumo pontífice, como claramente se puede demostrar. Aquel original que allí tiene la Santa Iglesia tiene al cabo un tratadillo que, entre otras cosas buenas de la descripción de la ciudad y su templo, tiene un aviso para peregrinos con discurrir por todo el viaje. Morales no describe la materia de los folios adicionales, no los menciona, y tampoco menciona el libro 4 ni al arzobispo Turpino en directo en su descripción del manuscrito, aunque luego ofrece una explicación de una conexión falsa entre Carlomagno y la Iglesia de Santiago. Explica que, y cito, es notable que a los 6 de julio hacen aniversario muy solemne por el emperador Carlomagno, porque dicen hizo grandes bienes y bienes honrosas de aquella santa iglesia, y no hay otro fundamento de esta institución. Y es cosa clara y averiguada que cuando se halló el santo cuerpo del apóstol, ya Carlomagno era muerto, pues como consta por los historiadores, Carlomagno falleció el 26 de enero de 814 y el cuerpo santo fue hallado después del año 835. Lo que yo creo es que el rey de Francia, Carlomano, o sea, Carlomán III, el rey de 879 a 884, que fue hijo del rey Luis el Tartamudo, Luis el II de Francia, y comenzó a reinar más de 40 años después de la invención del Santo Cuerpo, pudo venir a visitarle y hacer el bien que dicen hizo la Iglesia. Y engañados por la mucha semejanza que hay entre los nombres Carlomagno y Carlomano, le atribuyeron al primero como a más conocido lo que es del postrero. A mí me encanta esta idea. Con esta información adicional es posible entender el supuesto disgusto de Morales por el libro 4,
si queremos verlo, por contener información incorrecta y falsa. Es raro que no mencione la carta del Papa Inocencio II, que está entre los folios adicionales. Es probable, pero no podemos estar seguros, de que el manuscrito que examinó y describió fuera el Codex Calixtinus que reside hoy en la catedral. Tampoco está claro que sus quejas hicieron que se desencuadernó el libro 4 del Codex. Por mucho tiempo se creía que se sacó el libro 4 del Codex Calixtinus entre 1587 y 1602, durante la época del arzobispo Juan de San Clemente, una idea propuesta por el muy docto Antonio López Ferrero. Pero al mirar una versión microfilm que se hizo del Codex antes de 1970, el profesor Díaz y Díaz vio una nota pegada, y ahora perdida, a la tapa posterior, en que se leía, y cito, «Es de la Santa Apostólica Iglesia del Señor Santiago, archivista el canónigo Alonso Rodríguez León, año de 1619». Para Díaz y Díaz, esta nota sugiere que la separación del libro 4 ocurriera unos 20 años después de lo que se creía y que no ocurrió a causa de las quejas de Morales. Más tarde, siguiendo con Morales, más tarde, cuando él visitó el monasterio de Santa María de Sandoval, describió otro libro atribuido al Calixto. Escribió: «En un libro viejo de vidas de santos está también todo lo que escribió Papa Calixto del apóstol Santiago, letra y pergamino del pasado. Comúnmente atribuyen aquel libro al Papa Calixto, hermano de los dos yernos del rey don Alonso VI, pero yo tengo por cierto que no lo escribió él. No he encontrado el libro al que refiere, pero parece claro que en el siglo XVI ya había dudas sobre la supuesta autoría del Papa Calixto en cuanto al Liber Sancti Jacobi». Durante los siglos XVII y XVIII, por Europa había una revolución científica, con una explosión de nueva información, textos y ediciones críticas de viejos manuscritos. Por ejemplo, se publicaron las ya mencionadas ediciones de Vicente de Beauvais y las crónicas de Ambrosio de Morales en esta época. A la vez, la Contrarreforma dio ímpetu a la producción de vidas de santos y hagiografía. El padre jesuita Juan de Mariana ofrece un ejemplo de una de las grandes obras enciclopédicas que se publicó en 1603, De Rebus Hispaniae. Mariana despreció como fábula y falsedad las leyendas de Carlomagno y Roldán en España. En su Tratado 7 de Aventu Beati Jacobi Apostoli in Hispaniam, Mariana tomó información de Vicente de Beauvais y Juan Vélez, igual que cita las cartas introductorias de Calixto, del Translatio del Papa Leo y la bula de Inocencio II. Refiere al códice con el título Liber e Miraculis e Translatione Jacobi Apostoli, o a veces usa Calixti Secundi Liber. Delille, en la ya mencionada artículo sobre Ripoll, advierte que Mariana usó el manuscrito del Liber Sancti Jacobi de Zaragoza, que ahora está en la Biblioteca Nacional. No sabemos si eso es verdad o no. O si usaba el Calixtinus, no sabemos si el libro 4 todavía estaba encuadernado en su lugar o no, pero a causa de su desprecio de la historia de Pseudo-Turpino, es posible una de las razones por qué lo quitaron, o sea, un poco más tarde que Ambrosio de Morales. Él está quejando en 1604, más o menos. En España,
A causa de la controversia del santo patronazgo de Santiago contra Santa Teresa, se veían publicadas muchas obras de varios tipos, tratados, historias, epístolas, debates, etc., sobre la historia e importancia de Santiago en la península. No hay tiempo de examinar estas obras. Hablaremos de solamente una, la de Miguel de Erce Jiménez, prueba evidente de la predicación del apóstol Santiago el Mayor en los reinos de España, 1648. En la primera parte, Tratado 1, escrito mientras Erce estaba en Roma, cita varias veces un manuscrito específico del Liber Sancti Jacobi. Lo interesante es que no solo copia en directo del manuscrito que usa, sino que pone al margen el libro de donde viene la cita. Se ve aquí que apunta Liber 1 de Calixto, folio 56. Además de incorporar varios sermones, incluye el translatio según la carta del Papa San Leo, unos himnos de Venancio Fortuna y, cito, la prueba de la venida de Santiago a España por palabras del arzobispo Turpino. Es probable que tuviera al alcance el manuscrito del Vaticano, pero no pude conseguir una copia digital para comprobarlo. Pero es obvio que no usó ni el Codex Calixtinus ni el manuscrito de Salamanca, como se ve, que no están en los folios apropiados. En la vena de Contrarreforma, Enrique Flores, quien publicó las crónicas y el viaje de Ambrosio de Morales, también compiló una historiografía expansiva, La España Sagrada, con la publicación del primer tomo en 1747. En el capítulo La predicación de Santiago en España, ahí está, perdón. Un fantasma. Bueno, voy a hablar de esto y voy a dejar los volandistas donde están. En el capítulo La predicación de Santiago en España no menciona el Codex Calixtinus. No sé por qué. ¿Qué pasa? Aunque se publica la carta del Papa Inocencio II como prueba de los escritos sobre Santiago, que los escritos sobre Santiago eran del Papa Calixto. Flores sacó su información de la Biblioteca Veterum Patrum, otra obra enciclopédica de Colonia, que no voy a seguir esta pista. A mediados del siglo XVIII, la colección más importante de vidas de santos empezó a aparecer, el Acta Sanctorum de los padres volandistas. El segundo tomo para Julio, que incluyó a Santiago Mayor, se publicó en 1729. Esta versión y sus próximas ediciones sirvieron para la mayoría de las investigaciones del Liber Sancti Jacobi desde entonces hasta la aparición de la edición de Whitehill. Según la información preliminar, para el día 25 de julio, los volandistas coleccionaron su información sobre Santiago del monasterio Marchienne al norte de Francia y consultaron con el manuscrito de la Basílica de San Pedro. Incluyeron varios elementos, la historia Caroli, el Liber de Miraculus San Jacobi Apostoli a Calixto II, Papa Edius, y dicen de este libro: esta obra pequeña puede encontrarse en muchas bibliotecas bajo el nombre Calixtus. También incluyeron información del Speculum Historiale de Vicente de Beauvais y varios milagros de Santiago de un manuscrito de Pistoia. Ahora estoy aquí.
Los milagros que los volandistas incluyeron en su Acta Sanctorum sirvieron de base para Jacquemin, quien los copió en su Patrología Latina de 1844. Marie de Menaca hizo la primera traducción al francés de los milagros en 1987. Aunque conoce la edición latina de Whitehill, usa como base de su traducción la versión del Acta Sanctorum de 1894. O sea, tan tarde como 1987 había fuerte influencia en la tradición del Liber Sancti Jacobi que no se basa en el manuscrito famoso de la catedral. Por fin llegamos al punto donde comenzamos, al padre Fidel Fita y Colomé y el estado del Codex Calixtinus a finales del siglo XIX. Todos le dan crédito al padre Fita con reconocer que se le había quitado el libro 4, el Pseudo-Turpino, del Codex Calixtinus de la catedral. Había leído la descripción de Arnaldo de Montes, quien describió un códice de 5 libros, no 4. Su examen cuidadoso del Codex le señalaba un desajuste entre las 2 viñetas, entre el fin del libro 3 y el comienzo del próximo libro, el Guía de Peregrinos. La miniatura del folio 162 recto mostraba a Carlomagno en Aquisgrán recibiendo al señor Santiago, y la del folio 162 verso representaba a Carlomagno saliendo con sus soldados a España. Fita se quejaba de la manera torpe en que los que arrancaron el libro 4 del Códex también intentaron esconder sus acciones con falsificar la enumeración de los folios y el epígrafe del libro 5. Aunque estaba seguro de que faltaba el Pseudo-Turpino, fue López Ferrero quien lo encontró en el archivo de la catedral en 1886, encuadernado por separado del manuscrito principal. Aunque Fidel Fita imaginaba la existencia del libro 4 del Códex de la Catedral, cuando publicó con Julien Vinson la traducción del Guía del Peregrino que tanto molestó al profesor Taín, seguía usando la nueva foliación y el viejo título, Liber de Miraculis San Jacobi. El cuarto libro no se encuadernó de nuevo en su lugar correcto y original hasta la producción del facsímil de Quevedo en 1993. Aunque hay algunas indicaciones que se combinaron de alguna forma en los años 60, cuando hicieron un microfilm y unas reparaciones al manuscrito. Lo irónico de la separación y expulsión del libro 4 del Códex es que fue ese libro mismo el que primero llamó la atención al Liber Sancti Jacobi de casi todos los investigadores del siglo XIX y principios del siglo XX. Joseph Bédier, como ya he dicho, historiador francés, es el que propuso la relación estrecha entre el ciclo épico de Carlomagno y el libro 4 del Liber Sancti Jacobi. Fue el primero en reconocer la variedad de manuscritos del Liber Sancti Jacobi usados en estudios previos. Él entendió que los trozos del Liber ya publicados no se basaban necesariamente en el Codex Calixtinus de la catedral. Por ejemplo, él averigua que la versión del libro 3, el Translatio, del Acta Sanctorum se basa en un manuscrito del siglo XVII. En La Légende épique, Bédier explica que había numerosas versiones parciales del Liber, pero que en total el Liber consiste de 5 libros. Él da una descripción de cada uno de ellos y dónde se habían publicado o estudiado, pero parece que no los leyó cuidadosamente. Aunque sugirió el autonombramiento de Jacobus, solamente dijo que solamente aparece en la primera página del prólogo.
no menciona ni parece saber de la segunda mención de Jacobus como título que aparece al principio del sermón 17, el Veneranda 10, donde el autor dice que la gente necesita entender que este códice es la autoridad de toda la información de Santiago. Aunque su meta principal es entender la historia y difusión del pseudo-turpino en cuanto al ciclo épico Carlomagno y Roldán, Bédier propuso algunas ideas sobre la autoridad del libro entero, su lugar y fecha de origen, antes de comparar el Livre de Saint-Jacques con la Crónica de Turpino. Y por fin, llegamos a la primera versión completa basada en el manuscrito de la catedral, la de Walter Muir Whitehill. Gracias al estudio de Francisco Prado Villar, The Crystal Codex, de 2022, sabemos la historia de esta primera edición latina. El estado del Codex Calixtinus fue pésimo en los años 30, cuando el nuevo Seminario de Estudios Gallegos y la casa editorial Nos se dedicaron a hacer la primera edición completa del manuscrito. Se encargó al medievalista estadounidense Walter Muir Whitehill, estudiante de Arthur Kingsley Porter, a hacer la transcripción. Se hacía con la ayuda en Compostela de Jesús Carro García, quien estudiaba las miniaturas. Estuvo al punto de publicarse a finales de 1935, pero se estalló la Guerra Civil Española en 1936. Ángel Casal, dueño de Nos, fue asesinado en agosto del mismo año. Carro García arregló para guardar las galardetas en el seminario durante 5 años. En 1941, el Instituto Padre Sarmiento reemplazó el seminario y por fin, en 1944-45, se publicó la edición de Whitehill, unos 10 años después de haberlo terminado. Por fin había una edición accesible al público de usar como base de estudios. ¿Cuáles son los secretos del Liber Sancti Jacobi y el Codex Calixtinus? Según la carta introductoria del Codex Calixtinus, el libro ha sobrevivido miraculosamente, dice el autor. Caí en poder de ladrones y despojado de todo, solo me quedó el manuscrito. Fui encerrado en prisiones y perdida toda mi hacienda, solo me quedó el manuscrito. En mares de profundas aguas naufragué muchas veces y estuve al punto de morir, y al salir yo, salió el manuscrito sin estropearse. Se quemó una casa en la cual yo estaba y consumido mi ajuar, escapó conmigo sin quemarse el manuscrito. Pobre manuscrito, que de verdad sufrió desmontarse en el siglo XVII, estaba tratado con químicos en el siglo XIX y fue robado de la catedral en 2011. Su autor es un misterio, su fecha una incógnita y su origen un enigma. Pero el gran secreto que todavía no se revela es cómo sobrevivió a nuestros días este primer gran libro de peregrinación y el Camino de Santiago de Compostela. Gracias. Bueno, agradecemos mucho a Mary Jane Dunn esta prolija y riquísima visión, sobre todo que abre los ojos a los compostelanos de la historia, como en la historia de los manuscritos se dice siempre haben sua fata libelli, ¿no? Que los libros tienen su propio destino, y esto del Calixtino, a ver si ha acabado el destino del Calixtino todavía.
Yo creo que antes de pasar a las preguntas, creo que Mary Jane ha puesto dedo sobre algunas llagas muy interesantes, ¿no? Creo que es muy interesante estas citas a Gelasio II, ¿no? Que es un papa un poco como el Papa Luna, ¿no? O sea, que duró muy poco tiempo, Sí, pero que era pero que era un personaje muy importante en la Curia Vaticana. Había trabajado mucho, como tú has dicho, para Pascual II y muy importante para la reforma en Italia, este personaje. Con lo cual, bueno, eso es un tema que evidentemente me gustaría saber si lo estás trabajando o si... Es una de las cosas que Sí. como menos se piensa, salta la liebre, ¿no? Que buscando un ejemplo de una incunábula para poder poner una foto, porque me gusta ilustrar que sí, existe tal libro que cito, entonces al leerlo, dije, pero... ¿qué dice aquí Gelasio? Entonces fui buscando, bueno, no tenía mucho tiempo de investigarlo todo y no he visto ninguno de los manuscritos para ver cuándo entró este hecho de Gelasio, que hace sentido, que él sí podría haber coleccionado, creo yo, porque estaba ahí con los papeles. Aquí está uno, Sí. aquí está otro. Después otro tema que me parece muy interesante de lo que has dicho es un poco la extracción del libro cuarto, ¿no? O sea, eso es lo que hablábamos esta mañana, ¿no? De cómo la historia de la peregrinación no solo evoluciona la mentalidad, ya en un determinado momento quizás un afán histórico hace que ese libro sea incómodo. Y lo que tú dices, lo que propones aquí de Carlomán, no sé si eso... Yo creo que el imaginario de Carlomagno en Compostela es muy importante y es imaginario, pero es imaginario, ¿no? Sí. ¿Y pero por qué quieres intenta porque, claro, es Ambrosio que intenta dar una explicación histórica, ¿no? Sí. Lo mismo sucede en Ripoll también, que también se quiere, todos los monasterios catalanes se quieren atribuir a Carlomagno y después han sido fundados por Carlos el Calvo, Ludovico Pío, sí. Es un poco siempre el llevar el prestigio. Y después otro tema que me parece interesante de lo que tú has dicho aquí es que es un poco esa variedad de copias, ¿no? Esa variedad de calistinos o de Liber Sancti Jacobi, mejor dicho, y un poco la desgracia que hemos tenido de habernos quedado con tan pocos, ¿no? Entonces no sé si eso... A mí me parece que es muy interesante toda la reconstrucción que has hecho porque implica muchísima riqueza y creo que has estado muy atinada en muchas cosas. Como en el libro de 10 y 10, este tomo fundamental sobre el Codex, él tiene 5 manuscritos completos y 22 de los libellus. Pero es difícil contar un libellus porque, bueno, si aparecen 4 milagros en Vicente de Beauvais, ¿es un libellus? No, pero son los milagros, o sea, ¿de dónde vienen? ¿Y cuál es fuente de ellos? Y entonces hay otros milagros que se incluyen en el manuscrito de Pistoia, que es otra cosa por completo. Así, mi idea sería que el Liber Sancti Jacobi es el libro 1, 2 y 3. Y que el 4 y el 5, por casualidad, dijeron, ¡ay! Tenemos unos folios extra. Tenemos, que ha oído de este cuento, vamos a ponerlo aquí al 4. Y que de verdad cuando hablan del Liber de Miraculi, están hablando de este libro, del libro 2 y 3.
los sermones y la liturgia no se copian en muchas partes. Los sermones, algunos sí, pero algunos se copian porque hay un sermón de Beda, un sermón de Gregorio Magno. El Veneranda Dies es muy popular ahora para los historiadores, los que estudian, los antropólogos quieren estudiar. Es chistoso, pero no es un sermón para darlo, una amiga mía, quien es ministra, intentó dar el sermón del Veneranda Dies. Es de 55 minutos. Sí, y no es una homilia, no es un sermón. Sí. Es 3 veces de largo de cualquier de los más largos en el libro. Así que se escribió por otra razón. Claro. Y se menciona el Veneranda Dies en el prólogo. O sea, Sí. Hay una relación estrecha entre el prólogo y el Veneranda. Sí. Y entonces, en el prólogo dice que deben de leer hasta los milagros, pero en los folios extra hay un milagro que es al estilo de los milagros que está dentro del libro 2. Sí, es todo un lío. Sí, bueno, lo que está claro es que yo recuerdo, Díaz y Díaz siempre insistía en que el libro 1, que es el de los sermones, las homilías, respondía mucho a intereses muy particulares de la Iglesia compostelana, ¿no? Que era un libro muy local, que estaba muy enraizado en problemas locales. Sí. Entonces, bueno, todo eso es un compendio. El problema es saber quién hace el compendio en el momento que lo hace, etcétera, etcétera. Que es un poco lo que ha intentado desgranar aquí Mary Jane. Yo le deseo mucha suerte, sobre todo en que ilumine pues, estos problemas. Pero yo pregunto al público si tiene alguna cuestión a Mary Jane, aprovechando que está aquí, alguna cosa curiosa que no se haya entendido o alguna nota a pie de página. Aquí Raúl Fernando, o Fernando Raúl. Bueno, Mary Jane, pues no me dejas de sorprender. Yo he tenido la suerte y el honor de recibirte en el programa. Tuve una entrevista contigo apasionante y apasionada y hoy, pues desde luego, ha estado igual de bien o quizás mejor que la entrevista. Decirle a las personas participantes de las 16 lecciones jacobeas que el día 17 aparecerá tu entrevista, que es magistral, y quiero hacerte 2 preguntas, si puede ser. La primera, una mujer, yo llevo en el camino casi 35 años, haciendo bordón, mochila y haciendo camino, y he conocido a muy pocas mujeres que hayan venido a hacer el camino a finales de los años 70. Y más a más de Estados Unidos, cruzar el Atlántico. Ahora es muy normal que mujeres de los Estados Unidos nos las encontremos coreanas, etcétera, etcétera. Pero en los años 70 finales, una mujer, hay que tener un poco de gallardía a venir a la España de los años 70 a hacer el camino. Me gustaría que nos dijera qué te encuentras tú cuando vienes a España a finales de los años 70 a hacer el camino. Y la segunda pregunta tiene que ver con el tema tuyo que has dado hoy. Y es que a mí personalmente no me gusta cuando escucho hablar del Códice Calixtino como la guía turística del camino, ¿no? Me parece una ofensa, ¿no?, al Códice Calixtino. Y yo, ante esa frase, a mí me gustaría que tú, que eres una persona versada en este tema, intentaras definir qué es el Códice Calixtino en una frase. Se lo explico en la manera en que lo explico a mis estudiantes. Y es que es un libro, es una Biblia en el sentido de colección de libros que tratan del tema, de varios temas y en varias maneras y con varios tipos de narración sobre el patrón de España, Santiago, y sobre su vida y sobre sus trabajos y sobre el culto de Santiago aquí en Santiago de Compostela. Porque
hablar del Codex Calixtinus para mí es tan difícil, es como hablar de la Biblia. Vamos a hablar de la Biblia como literatura. Oh, pues muy bien, entonces el libro de Éxodo y el libro de Lucas, ¿qué tienen en común? O sea, hay que pensar en cada uno por separado, que por casualidad o por razones distintas se han puesto todo en un grupo. Así que el Códex es simplemente las escrituras que tenemos sobre el culto de Santiago en España, diría yo. Y en cuanto a mi experiencia en 79, mejor para la tabla redonda esta tarde. ¿Otra pregunta? Sí, tengo curiosidad por saber cuáles son los milagros que hizo Santiago o que se narran, al menos en ese libro. Los milagros, pues hay unos 20, depende de 22. Y hay de varios tipos, pero lo sorprendente es que no hay muchos milagros medicinales. O sea, no cura personas que vienen con graves enfermedades, aunque sí resucita a varias personas muertas. No sé, tengo unos favoritos, pero mi favorito es el milagro 3, que es el milagro de los Montes de Oca. Y es mi favorito porque empieza con un hombre noble que quiere tener un hijo con su mujer y no pueden. Así que no ella, sino él hace la peregrinación a Santiago para pedir un hijo. Esto me parece raro en la Edad Media, que el hombre pidiera el hijo y no la mujer, ¿no? Bueno, vuelve a casa, está con su mujer, está preñada, ella da luz y unos años, como 12 años más tarde, deciden llevar al hijo, que se llama Jaime, al Santiago para ofrecerle a Santiago. Mientras están en Montes de Oca, se muere de repente al hijo. La mujer destrozada, empieza a gritar, empieza a amenazar a Dios y a Santiago que si no vuelve a vida su hijo, ella va a ponerse en la tumba con él. O sea, amenaza el suicidio, que voy a suicidarme, voy a matarme, voy a estar en la tumba con mi hijo. Y es la resucitación del hijo y siguen entonces su peregrinación a Santiago. Me parece el milagro más interesante y más distinto de toda la colección. Por sus ramificaciones de familia y de papeles sociales. Más preguntas, aprovechar que está Mary Jane aquí. Bueno, darte las gracias por una conferencia magistral, una presentación magistral, que despierta muchas ideas para el futuro. Y ya en mi cabeza ya rondan varias, pero yo quería hacer una pregunta. Con todo lo que has leído, investigado y la intuición que tienes, que es estupenda, ¿el ejemplar que tenemos en la catedral es el primero o no es el primero? ¿Es el origen de todos? No. ¿O es una copia de algo que hubo antes? No creo que haya una copia original. Creo que es una compilación y por fin decidieron, bueno, hay que hacer otra copia aquí y otra, porque sabemos
porque menciona otra copias, tenemos estas referencias a otras copias que citen que hay 4 libros, que hay 5 libros, que hay 3 libros. Creo que al final el Codex Calicinus es por casualidad esta colección y tuvieron unos folios más y pusieron toda esta información adicional que tanto no pude empezar con lo de los musicólogos, que además del libro 4 son los musicólogos que llamaron atención con la polifonía, y hay todavía un debate y no puedo ni cantar, así que no voy a decir nada de la música, pero ellos sí que debaten si es el primer ejemplo de polifonía o si es de León o Marcial o los otros, pero ya. Bueno, yo, si os parece bien, creo que es el momento de concluir. Hemos tenido una jornada larguísima, muy rica, muy llena de ideas, de nuevas visiones del camino, de todo su mundo. Y creo que es a las 5, ¿no?, que en ¿cómo se llama?, el centro de acogida, tenemos un debate que en el centro de acogida, eso está en Carretas, la calle Carretas, donde se acoge a los peregrinos cuando llegan para Compostela. Entonces, ahí vamos a tener un debate que va a presidir el podcaster, que ha hecho varias preguntas esta mañana, Raúl. Y bueno, yo os invito a que vengáis, porque hay cosa muy variada y muchos de los temas de esta mañana, pero otros temas van a volver a salir. Pero esta vez a 3 voces, o a 4, no lo sé, a 3 o 4. Estás tú también. Vale, 4 voces. Entonces nos vemos a las 5.